Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Domingo 22 de julio, 16º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes, a los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos en el Señor Jesús, un feliz domingo para todos ustedes. La palabra de Dios nos trae dos mensajes especiales en este día. El primero de ellos es saber que Jesús es el pastor en quien nosotros debemos poner toda nuestra confianza, y como sus ovejas debemos obedecerle para no caer en las garras de los lobos. Y el segundo mensaje es hacer réplica de la bondad y del pastoreo de Jesús con nuestra vida a los demás. Comencemos por entender estos mensajes.
La primera lectura es un llamado de atención que Dios hace por medio del profeta a todos los pastores del momento, pues no supieron apacentar el rebaño, las dispersaron, dejaron que se perdieran y no se preocuparon por ellas, es la queja. Hoy los pastores no solo son los ministros de la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes. De una u otra manera todos somos pastores de los demás. El esposo es pastor de su esposa, como la esposa es pastora de su esposo. La mamá y el papá son los pastores de sus hijos. El docente es el pastor de sus estudiantes. Yo soy pastor de mis vecinos, el alcalde es pastor de su pueblo, el policía es pastor de los ciudadanos, el entrenador es pastor de los deportistas, el patrón es el pastor de sus empleados. Bueno, ¿qué pide Dios a todos los que desempeñamos la labor de pastores de los hijos? Primero, nos pide, primero que todo, amar. La segunda lectura de hoy nos dice que Jesús, el pastor de los pastores, el buen pastor del rebaño de Dios, no hizo más que amarnos, que sanar nuestras heridas, que sacarnos de nuestros escondites o del extravío causa de nuestro pecado. No hizo más que dar la vida para darnos la paz. Nos reconcilió con su sangre derramada en la cruz. Tú que eres pastor o pastora, ¿estás amando a los tuyos? ¿Te esfuerzas para buscar reconciliar a tu familia o a tus amigos o compañeros de trabajo? ¿O por el contrario, promueves el odio, el rencor, la venganza, la indiferencia con los tuyos? Debe ser muy frustrante que en el seno de una familia se apague el amor. Parte de las consecuencias por la falta de amor en la sociedad se encuentra en los jóvenes que están en las calles perdidos en la droga y el alcoholismo, en las personas que no le encuentran sentido a su vida, en los millares que sufren hoy de algún problema mental. Tú, pastor, tú, pastora, tienes algo de culpa porque no supiste dar amor a esa ovejita que Dios te encomendó. Segundo, nos pide a los pastores servir. Jesús es el ejemplo. No he venido para que me sirvan, sino para servir. Tantos pastores se sienten tan grandes que no se ganan la autoridad, sino que la imponen. Todos estos pastores terminan haciendo daños irreversibles. Los presidentes que han impuesto su mandato y se han convertido en dictadores han fracasado. Esos padres de familia que creyeron que a punta de correa y de gritos iban a enderezar a sus hijos, hoy están bebiendo un cáliz más amargo. Tú, pastor, enseña haciendo, sirve primero para que aprendan con tu ejemplo. Tercero, los pastores debemos perdonar. Jesús, que es Dios y hombre verdadero, que en Él no había mancha de pecado, que antes se rebajó haciéndose como uno de nosotros, no vino como juez. Su sentencia a todo el que le clamaba era la misericordia y la compasión. Recordemos el Evangelio de hoy, solo con verlos abandonados siente compasión. En la cruz, al ver sus verdugos, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nos pide a todos los pastores perdonar. El hombre y la mujer de hoy no perdonan. Queremos pagar con la misma moneda, pero con más peso al que nos ha hecho algo o con el que se equivoca. Tú, pastor, tú, pastora, si no perdonas, no creas que has hecho bien tu trabajo. Cuarto, estamos llamados para iluminar. Cristo, buen pastor, siempre nos sacó de las tinieblas, de muchas tinieblas, del error, de la mentira, del pecado, de la vaciedad de la vida, del desespero, de la incoherencia. Y toda su vida fue dar permanentemente luz a los que andábamos como ciegos sin saber para dónde caminar. Queridos amigos pastores, ¿cuántas veces en vez de llevar a la luz hemos llevado a la oscuridad a nuestros rebaños? Cuando maltratamos, cuando abusamos, cuando damos mal ejemplo, recordemos que somos antorchas encendidas para guiar por el buen camino a nuestras ovejas. Y termino con esta última, la quinta: los pastores estamos llamados para interceder. Esta obligación me gusta porque esto tiene un mensaje oculto.
y es que el rebaño no es nuestro, el rebaño es de Dios, y nosotros solo lo administramos. La primera lectura es Dios que reclama por el rebaño perdido. Toda la historia de salvación, notamos que Dios siempre habla de su pueblo. Eres mi pueblo, dice el Señor. Nosotros solo cuidamos lo que es de Él. Si llegara el momento de dar cuentas a Dios, estaríamos dispuestos a decirle: Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió. No estamos para rechazar a nadie, estamos para acoger y también por interceder por todo el mundo. Solo así les haremos ver a nuestras ovejas que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo sí está presente en medio de nosotros y que quiere que todos estemos en el cielo con Él. Un feliz domingo y nos vemos en la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.